Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en el programa número 10 de Prevenir TV con el doctor Francisco Illarte. Buenos días, doctor Illarte, acá en México. Buenos días. Paulina, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier otra parte del mundo donde podemos estar llegando. Hoy vamos a dedicar este programa al Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, pero como cada semana vamos a partir revisando todo lo que tiene que ver con la influenza y las últimas novedades. Al respecto les puedo decir que la semana pasada llegaron al estado de Jalisco 33.990 dosis de la vacuna contra la influenza pandémica procedentes de los laboratorios de biológicos y reactivos de México, Birmex. Según informó la Secretaría de Salud de Jalisco, a partir de hoy comenzará, doctor, la aplicación primero a los grupos más vulnerables, que serían las mujeres embarazadas en el segundo y tercer trimestre, y médicos y enfermeras en contacto directo con enfermos respiratorios. Sí, no solamente con enfermos respiratorios. Ajá. La idea es que el personal de salud, todos estén vacunados, porque definitivamente el personal de salud tiene un factor de riesgo muy grande, porque puede estar transmitiendo realmente esto. Y esto tal vez vaya a empezar a dar una percepción de que la vacunación viene a ser una de las cosas importantes, una herramienta importante en la medicina actual. La vacunación al personal de salud no solamente es contra influenza, es contra hepatitis A, contra hepatitis B, contra tifoidea, contra difteria, tosferina, tétanos, con todos los biológicos que hay en la actualidad. El médico, la médica, la enfermera, todos aquellos laboratoristas y toda la gente que está en contacto con gente, con sangre, con secreciones, pues tiene un riesgo muy grande de tener enfermedades y además de transmitirlas. Por eso, pues ese es el factor de riesgo que se está hablando aquí. En las embarazadas también hay un factor importante, porque el virus puede atravesar la barrera placentaria y en un momento dado traer alguna problemática mucho más severa. Por eso es que definitivamente ahí están, al vacunar a la mamá, de alguna forma estamos protegiendo a la mamá y al niño. Bueno, lo que informó ayer la Secretaría de Salud de Jalisco también es que ahora y hoy día se empiezan a aplicar las 33.990 dosis que llegaron la semana pasada, pero que en el mediano plazo van a llegar alrededor de 980.000 vacunas contra la influenza. Estas las va a administrar la Secretaría de Salud sí. Y las va a repartir al Hospital Civil, al ISSSTE, al IMSS. Y esto tiene que ver con que primero a México van a llegar 10 millones de vacunas y ahora se anunció que van a llegar 30 millones. Pues ojalá llegue la mayoría de vacunas, la mayor cantidad que se pueda. Desgraciadamente el procedimiento, y aquí tal vez valdría la pena regresarnos un poquito cómo es que se produce una vacuna contra la influenza, independientemente si es esta pandémica o si es la otra. En términos generales, cuando se detecta cuál es el virus, se manda a los laboratorios fabricantes, y en el momento que se manda a los laboratorios fabricantes, ellos a su vez inician con un proceso para la fabricación que dura más o menos alrededor de entre 5 y 6 meses, porque se elabora en proteína de embrión de pollo. Entonces tú tienes que no es fácil hacer una producción emergente, esto no es posible. Por eso hay que mandar a hacer las vacunas desde un principio, las cantidades que van a hacer, pero por otro lado, pues todo eso cuesta mucho dinero, y entonces son flujos de dinero que muchas veces los gobiernos de los países, sobre todo los que estamos o los que están en condiciones de dificultades económicas, pues tienen más dificultades para la adquisición de vacunas. Por un lado, que no hay la suficiente producción, y por el otro lado, factores económicos que también influyen. Se ha oído hablar de más cosas que me gustaría que lo siguieras mencionando, porque vamos a hacer otros comentarios ahí alrededor de esto. Relativo a, doctor, las últimas cifras. Sí. Bueno, según la SUL, como todas las semanas, nosotros revisamos el estado de la cuestión de la influenza alrededor del mundo, en México y en el estado de Jalisco. Yo debo decir de que en México y en Jalisco
Esta semana se observó, o la semana que acabamos de pasar, una disminución en los casos y en las muertes. En México, en el país, hubo 65.092 casos, lo que equivale a 777 más que el reporte anterior. Lo que pasa es que en el reporte precedente había habido un incremento de sobre 2.000 casos. Entonces ahora vemos que la tendencia va disminuyendo. Y las defunciones en México la semana pasada llegaron a 610, el acumulativo desde abril a la fecha, lo que representa 37 más que la semana anterior. En Jalisco, casos confirmados 3.584 y defunciones 61, murió un niñito el día viernes acá en Guadalajara. Y a nivel mundial, ahí cambia la situación, porque si bien en México y en Jalisco se está observando cierta tendencia a la disminución, a nivel mundial tenemos más de 622.000 casos confirmados y 7.826 defunciones. Esto representa un incremento de más de 1.000 defunciones con respecto a la semana anterior. La semana anterior teníamos 6.000 y tantas. Fíjate que es muy importante esto, porque estamos viendo que de alguna forma las medidas que se han ido tomando pues pueden estar surtiendo un efecto, aunque no sea total, pero sí están ayudando a que la diseminación de esto sea menor. Pero todavía no entramos a la época de frío, que es cuando eso es mucho más notorio. Creo que la vacunación como tal, tanto para la influenza estacional como para la influenza pandémica, tiene un principio muy importante. O sea, la gente que sea vacunada seguramente tendrá un porcentaje mucho mayor de posibilidades de no enfermarse. Yo he tratado desde hace mucho tiempo de estar buscando que cuando se hagan todo este tipo de programas se mezclen las 4 condiciones que sean las mejores para la vacunación. Una de ellas definitivamente es que la vacuna sea una buena vacuna, que haya pasado por todas las 4 fases que son para poder llegar a ponerse en la actividad para que llegue al humano. La segunda parte de esta es que el transporte y la conservación del biológico sea el correcto. Esto también es importante porque las vacunas tienen que estar entre 2 y 8 grados centígrados, o sea que la red fría juega un papel también sumamente importante. Pero por otro lado también hay otra situación que también es muy importante, es la forma de aplicar el biológico. O sea, todo este tipo de situaciones son muy importantes para que la cuarta parte, que sea la respuesta de la gente que sea vacunada, pues tenga las mejores condiciones, porque no hay una vacuna que sea 100% segura. Y se habla de algunas reacciones, y puede ser que alguna de las causas de las reacciones también sea que ocasionalmente el manejo no sea el mejor. Claro. Desde el punto de vista técnico. Claro, a propósito de lo que dice, claro, porque la Organización Mundial de la Salud aprueba y respaldó esta vacuna que se está empezando a implementar, a aplicar hoy día acá ya en Jalisco, la vacuna contra la influenza pandémica, pero también dijo de que no está exenta como ninguna otra vacuna de efectos secundarios. Así es, y ya en Estados Unidos, por ejemplo, ya tienen 3 semanas aplicando la vacuna y hasta este momento no se ha escuchado que haya tenido una situación retrogénica importante. Por eso es que hay que tener mucho cuidado en todos estos pasos que yo estaba mencionando. Así es, doctor. Bueno, vamos a terminar este tema revisando como cada semana una campaña contra la influenza. Perfecto. Que se realiza esta vez vamos a revisar una campaña contra la influenza realizada en Cuba. Sí. Infección respiratoria aguda o catarro común. Es una enfermedad respiratoria aguda que afecta a todo el organismo. Es contagiosa y causada por los virus de la gripe. Es una enfermedad respiratoria aguda que afecta a todo el organismo.
Es contagiosa y causada por los virus de la gripe. ¿Cómo nos contagiamos? Generalmente de persona a persona, a través de las partículas de saliva que se expulsan cuando una persona enferma tose o estornuda. En ocasiones al tocar algo que tiene el virus de la gripe y nos tocamos la boca, nariz o los ojos. Se puede transmitir a una persona desde un día antes de presentar síntomas hasta 5 días después de contraer la enfermedad. ¿Cuáles son sus riesgos? En algunas personas, sobre todo en ancianos y niños, la gripe puede causar complicaciones como la neumonía, otitis, sinusitis y enfermedades crónicas. Sus síntomas pueden aparecer de un día a 4 días. Causan malestar general, dolor en el cuerpo, dolor de cabeza, dolor de garganta, congestión nasal, estornudos, tos y puede haber fiebre. ¿Cómo evitar propagar la gripe? Tápese la boca y la nariz con pañuelo al toser o estornudar. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón, especialmente después de toser o estornudar. Mantenga el hogar y centros de trabajos ventilados. Evite acercarse a personas que estén enfermas. Si te enfermas, aléjate de otras personas para protegerlos y evitar que se contagien. No frecuentes lugares públicos. Educa a los pequeños sobre estas medidas higiénicas. Trate de no tocarse los ojos, la nariz o la boca y así evita que los gérmenes se propaguen. En presencia de estos síntomas, acuda de inmediato al médico. Usted puede protegerse contra la gripe y evitar que otros se enfermen. Bueno, lo anunciábamos al principio del programa, hoy día vamos a hablar sobre el tema del SIDA. Mañana martes 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es una enfermedad que afecta a los humanos infectados por el VIH, virus de inmunodeficiencia humana. Se eligió este 1 de diciembre porque ese fue precisamente el día en que se descubrió el primer caso de SIDA, el año 1981. Desde entonces han muerto 25 millones de personas y se calcula o se estima de que unos 60 millones de personas en todo el mundo se han infectado con este virus desde su descubrimiento hace unos 30 años. Antes de darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, los quiero invitar a ver el siguiente video en el que hay un pequeño relato sobre la historia del SIDA.
vamos a hablar del SIDA, pero también vamos a hablar sobre la situación específica de la enfermedad en el estado de Jalisco, que como se ha informado en los últimos días, al parecer afecta más a los hombres que a las mujeres acá en el estado de Jalisco. Nos acompaña hoy la doctora Claudia Canovio. Ella es coordinadora del Subconsejo de Atención Integral del COESIDA, el Consejo Estatal contra el SIDA de la Secretaría de Salud de Jalisco. Bienvenida a Prevenir TV, doctora. Buenos días al auditorio, buenos días y muchas gracias por la invitación. Doctora, cuénteme un poquito sobre la historia del COESIDA para que nos podamos ir dando cuenta aquí del público qué es lo que se está haciendo en el estado de Jalisco. Muy bien, el COESIDA Jalisco surge a partir de una propuesta gubernamental como respuesta a esta epidemia que también inicia con el primer caso en el año de 1983 aquí en el estado y surge desde 1986 ya la propuesta y empieza a funcionar, un grupo de personas se suma a este grupo y empiezan a invitar para formar un consejo a instituciones gubernamentales, no gubernamentales, que conformaran de alguna manera un fuerte común para responder a esta epidemia que estaba afectando también al Estado. Y bueno, se han venido realizando algunas acciones a partir de esta propuesta y se han ido modificando de acuerdo a las necesidades de cómo se ha presentado la epidemia en el estado. Doctora, ¿cuánto tiempo te lleva usted trabajando en COESIDA? Bueno, yo voy a cumplir 14 años trabajando aquí en el estado y en mi experiencia creo que la llegada de los medicamentos antirretrovirales ha cambiado completamente la perspectiva de vida, el pronóstico de las personas viviendo con VIH y sobre todo creo que no solamente la parte de medicamentos, sino la parte de atención integral a la persona que vive con VIH, a su familia y a todo quien está a su alrededor. Fíjese, ahorita acaba usted de mencionar algo que es sumamente importante, que es todo lo que es el concepto de todo integral. Es decir, cuando a una familia llega alguien que tenga o que se diagnostique el SIDA, pues los cambios dentro de la misma estructura de la familia cambian, o sea, cambia todo, o sea, empieza por lo que se ha escuchado hablar de lo del SIDA, empieza un caminar muy doloroso, porque pues hay muchas expectativas de cuánto tiempo va a durar, en qué condiciones está, las infecciones agregadas, y la gente que está en la casa también se puede infectar. Hay tantas y tantos mitos alrededor de esta enfermedad que también ojalá y pudiéramos tener alguna información de su parte de qué es lo que usted ha visto en todos estos años de su vasta experiencia ahí en el COESIDA, doctora. Si estuviéramos hablando hace 10 años, yo le diría que bueno, esto era una enfermedad, un padecimiento que sí desencadenaba una serie de eventos en una persona porque no había mucho que ofrecer. Si acaso contábamos con 3, 4 medicamentos antirretrovirales que en sí ayudaban a la persona, pero no había como toda esta infraestructura farmacéutica que actualmente respalda a una persona con VIH, y las expectativas de vida de una persona que adquiere la infección van de 40 a 50 años más después de su diagnóstico. Entonces, es completamente diferente el panorama que tenemos actualmente al que teníamos hace 10, 15 años, ¿no? Que fue cuando yo inicié, que afortunadamente también la experiencia del personal de salud actualmente, la capacitación, la sensibilización, es otra. Yo recuerdo cuando recién iniciamos,
que hasta el mismo personal de salud estaba renuente a recibir la información, a tratar a personas viviendo con VIH. Había pues una carga social que se venía arrastrando, estigma, discriminación, no en balde se le llamó también la triple epidemia, VIH, SIDA y discriminación, estigmatización. Actualmente el personal de salud sabe perfectamente que una persona que vive con VIH tiene un promedio de vida de 40 a 50 años más después de su diagnóstico, que si adquiere la infección, no sé, a los 30, a los 25 o 30 años, que más o menos son los rangos más afectados de población, entre 24, 25 a 44 años. Entonces estamos hablando de que va a tener un promedio de vida pues igual a todos igual los demás. al promedio de vida que tiene una persona aquí en México, Así 70, 75 años aproximadamente. Entonces, claro que estamos hablando de una epidemia que ya no la tenemos que ver con el miedo con el que se veía hace 15 años o 20 años, ¿no? Aquí en Jalisco, sobre todo, tenemos personal de salud muy capaz, muy sensibilizado, que trata a las personas, como seres humanos, como se les debe de tratar, no como muertos en vida, como se trataba hace 20 años, en los que sí hubo muchos errores por parte del personal de salud, pero creo que no es una justificación, pero podemos entender que era el miedo, el desconocimiento, la desinformación a también poder adquirir la infección, como cualquier otro ser humano siente temor ante lo desconocido. Fíjese, en este momento yo recordaba, mientras le estaba escuchando, que hace unos años, cuando yo tuve la oportunidad de vivir en Colombia, en el Minuto de Dios, es una organización católica que manejaba el padre, que no recuerdo el nombre del padre, pero él era un individuo muy especial. Se logró establecer lo que se llamó la Casa de Verónica, y eso se llamó así porque era una niña que se llamaba Verónica, hija de una madre portadora de SIDA, y entonces estableció una casa para recoger a niños, hijos de madres portadoras de SIDA. Entonces ahí se hizo todo un trabajo muy bonito, con la participación de embajadas, como la Embajada de México, la Embajada de, si no recuerdo, era de Panamá, la Embajada de Nicaragua, la Embajada de Argentina. O sea, había un grupo participando, y además el grupo ICA de ingenieros civiles asociados, eso en Bogotá. Y yo participé ahí, yo inclusive vacunaba a los niños que estaban en esas condiciones, obviamente con las vacunas que eran prudentes ponerles a la gente que tiene SIDA. Claro. Y pues era una situación en que participábamos mucha gente. Yo no sé si ese tipo de cosas se esté haciendo aquí en Guadalajara o en México. ¿Usted tiene alguna noticia de ese tipo? Mire, aquí la respuesta que ha tenido la población civil y el gobierno ha sido de la conformación, como les decía al inicio, de este Consejo Estatal, en donde están incluidos alrededor de 50 instituciones, entre ellas gubernamentales y no gubernamentales. Tenemos, sí, como respuesta por parte de la sociedad civil, grupos como el Mesón de la Misericordia Divina, como Vías de Vida, que tratan diversos tópicos en respuesta a necesidades que viven las familias y las personas viviendo con VIH. Tenemos un grupo, por ejemplo, por dar un ejemplo, esta asociación que es el Mesón de la Misericordia Divina. Ellos trabajan, por ejemplo, con las madres que viven con VIH. Es uno de sus programas. Ellos en general tienen un albergue temporal donde ayudan pues acompañar a las personas que viven con VIH, que están en grados
en estadios muy avanzados de la enfermedad, pero como la llegada de los medicamentos antirretrovirales ha cambiado totalmente, ya vemos menos pacientes en los hospitales ya internados, vemos, por ejemplo, síndromes de desgaste, pues raramente, ya tenemos pues como otra forma de vivir el SIDA actualmente, ¿no? Entonces, ellos el programa más fuerte que tienen ahorita es la atención de las madres que viven, de las mujeres que viven con VIH, que están embarazadas, le dan el acompañamiento a estas mujeres, a la familia, a los hijos si ya los hay, para seguido de todo el personal de salud que está alrededor en este manejo integral para disminuir el riesgo de transmisión vertical. Por dar este ejemplo, otro grupo como el que les mencionaba de Vías de Vida, que es un organismo no gubernamental también, que trabaja toda la parte de los derechos humanos de las personas que viven con VIH, el respeto, la difusión de los derechos que tienen estos grupos y así cada institución trabaja una parte. Está la Universidad de Guadalajara, ITESO, Tecnológico de Monterrey, las diversas universidades, diversos grupos como el gobierno, por parte del gobierno del estado, la Secretaría del Trabajo y así, cada uno dentro de sus ocupaciones, de sus servicios, aporta también una parte, lleva un programa establecido de prevención y de control del VIH. Oiga, doctora, los retrovirales, todos los medicamentos antivirales son medicamentos muy costosos. La investigación que se hizo para esto pues fue realmente larga, fue de muchas cosas. Yo recuerdo que hace como un año y medio, en Brasil se tomó la decisión de alguna forma dadas las condiciones económicas para la compra de este tipo de tratamientos y que la gente se estaba muriendo mucho. Entonces en Brasil acortaron el tiempo de protección de la invención, por decirlo de alguna forma, de las patentes. Así es. Para que se pudiera producir y que sus enfermos brasileños pudieran tener acceso a los medicamentos, ya fuera por medios de las instituciones de salud o por medio de la bolsa de ellos mismos. ¿Aquí se está haciendo alguna cosa similar? Aquí en México, a partir del acuerdo que se firmó en 2001 de respuesta al SIDA por parte de varios países de América Latina y de otros continentes, México respondió formando un programa de acceso universal a tratamientos a toda la persona que viviera con VIH en el país. Y Jalisco pues se ha visto beneficiado. Aquí tenemos alrededor de 2.300 pacientes en tratamiento y alrededor de 500 y un poco más, no recuerdo exactamente la cifra, creo que por aquí la tengo. Tenemos en tratamiento en seguimiento, pero que no requieren tratamiento antirretroviral. Estamos hablando de un grupo considerable de pacientes viviendo con VIH, pero que reciben sus tratamientos, que reciben una atención integral, porque hablar de atención integral no significa únicamente de medicamentos, sino darles todo el soporte emocional a la persona, desde el soporte nutricional, psicológico, emocional, salud mental, todo lo que conlleva esta parte que está íntimamente relacionado con la respuesta que va a tener su sistema inmunológico. Por supuesto, y sobre todo lo que usted está mencionando, si están teniendo ese proyecto de vida, obviamente sustentado en lo que usted está mencionando, una buena alimentación, evitar que haya otro tipo de infecciones agregadas, que para eso las vacunas son fundamentales. Por ejemplo, a los enfermos de SIDA deben aplicarse la vacuna contra el neumococo. Así es. Debe de aplicarse la vacuna que también contra el hemófilos influenza tipo B. Las vacunas que son de virus Así muertos.
Esto es muy importante porque el proceso de la vacunación, de la medicina preventiva, alrededor de esto muy poco se maneja. Por ejemplo, casos de gente que tiene cirrosis por hepatitis B, pues tienen que vacunarse contra la hepatitis A, o si tienen con la hepatitis C, tienen que vacunarse con hepatitis A, B, claro, y hepatitis A dosificaciones diferentes. Entonces todo esto es muy importante porque entre más se vaya estructurando todo este tipo de programas, pues mejor establecimiento del panorama para toda esta gente. Pero aquí yo creo que lo más importante es cómo podemos hacer para disminuir y tal vez parar este tipo de problemas en el Estado. Mire, nosotros por parte del Consejo Estatal tenemos un programa de descentralización. Este programa tiene como objetivo que actualmente sabemos que la pandemia ha virado de ser de zonas urbanas y de personas con cierta preferencia sexual como homosexuales. Hemos visto que a nivel nacional ha virado hacia la feminización del VIH, hacia la ruralización del VIH. Es decir, ya no son las zonas urbanas las que más se han visto afectadas, sino las zonas rurales. Y como todos los padecimientos infectocontagiosos, la gente que más afectada es la gente que no tiene la información suficiente, que tiene menos recursos económicos. Y por supuesto, este programa de descentralización trata de ubicar en los lugares estratégicos en los que se han elegido por el alto flujo migratorio, por tener una infraestructura básica en educación y en salud, para elegirlos como centros en donde se puedan tener centros de información y que de ahí se formen grupos, que en este caso son los comités municipales para la prevención del SIDA, que puedan dar información y puedan satisfacer las necesidades de información a toda la gente de esos municipios y que puedan colaborar entre sí para poder ayudar a que toda la gente esté informada con información clara, científica y no valorativa, porque de repente si empezamos a mezclar todos los mitos, todos los tabús que hay alrededor de esto, pues vamos a ver que va a ser información que va a ser tendenciosa y que no en VIH no podemos hacer eso, no podemos darnos el lujo de dar nuestras propias opiniones, sino basarnos en información clara y científica que pueda ser accesible a la gente. Y por supuesto estos comités, la información la van moldeando de tal manera, esta información clara y científica la van moldeando para acomodarla de acuerdo a las tradiciones y costumbres, respetando todo esto para que la población también la pueda aceptar de esa manera y pueda tener información que pueda ser accesible para llevar, por ejemplo, en este caso que la forma más frecuente en la que se adquiere el VIH es la transmisión sexual, pues pueda tener acceso y pueda tener herramientas para que pueda vivir una vida sexual plena, satisfactoria, pero de forma responsable. Porque no es lo que haga la persona, ni la preferencia sexual, ni el número de parejas que tenga lo que lo va a llevar a riesgos, sino no es la preferencia sexual, no es cómo lo hace, no es lo que hace, sino cómo lo hace lo que lo va a llevar a riesgos. Fíjese, doctora, le estoy escuchando con mucha curiosidad, con mucha atención, porque se me ocurre pensar en estos comités están participando los líderes de las comunidades. Así es. O sea, gente que no son médicos, gente que son de las comunidades que lo conforman también personal de salud. Sí. Pero por supuesto, cuando se hace la convocatoria para participar en estos comités, se convoca a líderes comunitarios, se convoca a personal de salud, personal de educación, personal de gobierno, para que de alguna manera formen un frente común que pueda dar una respuesta más amplia. Desde cada uno de esos ámbitos se brinda un trabajo ya más completo.
y que no se trabaje en forma aislada, sino que se unan esfuerzos y que se hagan trabajos específicos con grupos específicos, con grupos que tienen de alguna manera ciertas vulnerabilidades a adquirir VIH, como son los migrantes, las amas de casa, las trabajadoras y trabajadores sexuales, los jóvenes y los usuarios de drogas. Pero sobre todo, la información se lleva a toda la comunidad, pero se hace hincapié en este tipo de grupos que tienen más vulnerabilidad a adquirir VIH por el tipo de prácticas que llevan a cabo. Y por ciertos factores de riesgo también ahí acomodados alrededor de esto. Así es, como la pobreza. Claro, y la falta de educación a través de esto. Es. Paulina, por aquí parece que hay unos comentarios que nos han llegado. Vamos a darle unos minutitos a los comentarios, porque yo quería, a propósito de lo que estaba hablando la doctora Canovio, del tema de la información, que es tan importante para trabajar, para que se logre una disminución de las infecciones. La semana pasada, ONU-SIDA y la Organización Mundial de la Salud entregaron el informe mundial 2009 sobre la situación de la epidemia en el mundo, y aunque esta sigue siendo muy alta el nivel de infectados y de muertos, sin embargo se detectó que en los últimos 8 años ha habido una disminución de los infectados por VIH en un 17%. Veamos el reporte. No, eso... Ahí está. Ya. 25 millones. Ese es el número de muertos a causa del SIDA en el mundo entero. En total, 60 millones de personas fueron infectadas por el VIH desde su aparición hace 30 años. Frente a estas cifras alarmantes, hay lugar para buenas noticias. Según el informe presentado por ONU-SIDA el 24 de noviembre, el índice de nuevos contagios se redujo. En 8 años retrocedió 17%, especialmente gracias a los programas de prevención. Además, los seropositivos sobreviven cada vez más tiempo a medida que se extiende el acceso a los tratamientos antirretrovirales. El progreso esencial se logró en África subsahariana, pero este continente también es el más afectado. 2/3 de las personas infectadas por VIH viven en África. La pandemia dejó huérfanos a más de 14 millones de niños africanos. En septiembre se hicieron pruebas en Tailandia con una vacuna experimental que reduce en 1/3 los riesgos de contaminación. Un progreso enorme pero aún insuficiente. Para ser utilizable, una vacuna debe proteger por lo menos al 50%. Con 7.400 nuevos casos por día, no se puede esperar más. Ahora sí vamos con las preguntas. Hay gente que ya está en el chat y le preguntan a la doctora Canovio qué va a pasar con las personas que tienen SIDA ahora con esto de la influenza. ¿Se les va a poner la vacuna por parte del sector salud? Bueno, no está contraindicada. No, por supuesto que no. La vacuna de la influenza. ¿Es ideal aplicarla? De hecho, es una de las recomendaciones que están especificadas en la guía del manejo del paciente con VIH y SIDA en consulta externa y hospitales que edita nuestro órgano rector, que es el CENSIDA. Y por supuesto que se tiene que aplicar la vacuna. Ahora con lo de la influenza debieron habérsela aplicado desde antes, pero por supuesto que sí. Aquí vale la pena, porque como no solamente llegamos a México, sabrá Dios en otros lados que nos estén escuchando, hay 2 tipos de vacunas, tanto para la estacional como la pandémica. Una es de virus vivos y otra es de virus muertos, y en el caso de los enfermos que tienen SIDA es obligatorio que sea única y exclusivamente la que sea con virus muertos. No puede ser ninguna vacuna con virus vivos. ¿Cuál es la diferencia, doctor? Porque unos son vivos y los otros son menos vivos. Pero en cuanto al efecto y todo eso. Bueno, lo que pasa es que el efecto realmente como efecto protector tienen más o menos las mismas características.
Pero en el caso de una persona que tiene SIDA, que tiene su sistema inmunológico deprimido, pues inclusive mucha de la gente que tiene SIDA se muere de tuberculosis, no se muere de SIDA como tal o de meningitis por tuberculosis. Entonces el problema mayor son las infecciones agregadas, precisamente porque como tienen su sistema inmunológico bajo, pues entonces les agreden con cualquier otro tipo de cosas. Por eso es la razón de la oportunidad como gente con riesgos suficientes para que se les aplique la vacuna. Sería bueno también, doctor, dicen que si podríamos informar de nuevo cuántas vacunas llegan a Jalisco. A Jalisco llegaron la semana pasada 33.990 dosis de la vacuna contra la influenza pandémica. El primer grupo que va a ser vacunado son las mujeres embarazadas entre el segundo y tercer trimestre de gestación y todo el personal de salud que rodea principalmente a los enfermos respiratorios, pero como decía el doctor Iriarte al principio, en general va a ser a todo el personal de salud de los hospitales y servicios públicos. Ahora, ¿dónde encontrarla? Yo me imagino que en los servicios públicos, ¿no?, de salud. Sí, por desgracia hay un verdadero problema en la adquisición del biológico, no hay vacuna en los lugares privados, tiene que ser a través de las instituciones de salud del gobierno. Sí. A lo mejor sería bueno que la doctora Claudia Canovio, les recuerdo que la doctora Canovio, ella es coordinadora del Subconsejo de Atención Integral del COE-SIDA. Doctora Canovio, a lo mejor usted podría hablarnos sobre cuáles son las medidas de prevención del SIDA y en realidad sobre cómo se transmite el SIDA, porque yo creo que todavía existen ciertos prejuicios, aunque se ha avanzado bastante. Claro. Por supuesto, con todo gusto. Creo que lo principal aquí, para saber si nosotros tenemos riesgo o no de adquirir VIH y poder evaluar esto, es importante que tengamos muy claros cómo vamos a evaluar estas prácticas. Sí, cómo vamos a evaluar que yo tengo una práctica de riesgo. Primero, tengo que tener 3 condiciones que se tienen que dar al mismo tiempo. La primera condición es que esté presente el virus. Si el virus no está presente, pues por supuesto que no tengo riesgo de adquirirlo. La segunda condición es que haya un fluido que transporte a este virus, porque el virus no se puede mover de un lado para otro por sí solo, no tienes un sistema de locomoción. Por lo tanto, necesitamos que haya un fluido que lo transporte. Estos fluidos son la sangre, el semen, el líquido preeyaculatorio, la leche materna, los fluidos cérvico-vaginales, por supuesto, y algunos otros fluidos a los que población en general no va a estar en contacto. En general son estos con los que podemos estar en riesgo si estamos en contacto con ellos y se reúnen las otras 2 condiciones, ya la que ya habíamos comentado, que esté presente el virus. Y la otra, por último, la tercera condición, es que haya un punto por donde puede ingresar a nuestro cuerpo. Como cualquier otro microorganismo, a nuestro cuerpo pueden ingresar a través de los orificios naturales, como son los ojos, la boca, los genitales, ano, recto, y también cualquier pérdida de continuidad de la piel, como son las heridas por objetos punzocortantes, las escoriaciones, las quemaduras. Por lo tanto, si estas 3 condiciones están presentes al mismo tiempo, podemos hablar de que hay una práctica de riesgo. Es muy importante que recordemos la primera condición. Como la primera condición que esté presente el VIH, no podemos saber quién vive con VIH y quién no, porque esto no es algo que se vea a simple vista. Necesitamos un examen y en este examen que haya pasado 3 meses después de que tuvo la última práctica de riesgo esta persona, para saber y que sea confiable si realmente está viviendo con el virus o no. Por lo tanto, vamos a considerar que la primera condición siempre está presente y las otras 2 condiciones las vamos a agregar de acuerdo si se presentaron o no. Por lo tanto, si estas 3 condiciones se reúnen, podemos hablar de que yo tuve una práctica de riesgo. Por lo tanto, en una relación sexual
sin protección, estamos hablando de prácticas de riesgo. ¿Sí? Otro ejemplo, si que fuera no por la vía sexual, por la vía sanguínea, en caso de que yo voy a, no sé, a que me hagan un tatuaje o que me hagan una perforación o que yo uso drogas inyectadas, si yo, en el caso de un usuario de drogas inyectadas, no es el que use la droga inyectada lo que lo va a llevar a riesgos, no es por el hecho de usar drogas, sino por el hecho de intercambiar las agujas lo que lo va a llevar al riesgo, porque ahí se reúnen las tres condiciones: un fluido, el VIH, que lo vamos a considerar que siempre está presente, y un punto por donde va a entrar a través de un objeto punzocortante. ¿Sí? Ahora, me parece que está dando usted una claridad que es importante que la gente lo conozca. Hay un lema de este nuevo día de lucha contra el SIDA, y también a través de esto, seguramente por todo lo que usted nos está diciendo, va a haber algunas actividades que se van a desarrollar parte del Consejo de la lucha contra el SIDA. ¿Qué nos cuenta de esto, doctora? Sí, efectivamente hay una serie de actividades como respuesta a este problema, a esta problemática mundial que es el SIDA. Y aquí en el Estado el lema es: el respeto a los derechos humanos previene el VIH y el SIDA. Esto como una forma de responder a toda esta problemática que se ha venido presentando y que consideramos que aún no debemos quitar el dedo del renglón en relación a la no discriminación, a abolir la discriminación contra las personas que viven con VIH. No debe ser para ningún ser humano, no debe ser discriminado por ningún motivo, mucho menos por portar un virus que bueno, eso no hace la diferencia entre un ser humano y otro. Sí, definitivamente que yo no sé cómo estará la Secretaría del Trabajo relacionado con eso, qué limitantes pudiera haber para que una persona pida su trabajo, porque por ahí existía la teoría de que a las mujeres les hacían la prueba de embarazo previo a que entraran a trabajar. Yo no sé si en algún momento se pensó hasta en eso, porque mundialmente hubo películas y hubo algunas documentales alrededor de todo esto, precisamente por esa fijación que existía alrededor de esto. Definitivamente no debería haber despidos por vivir con una condición así. La norma establece claramente que la prueba no debe ser obligatoria para ninguna persona. La prueba de detección para VIH se hace únicamente con los fines de atención, de dar una atención temprana a la persona que vive con el virus. En el caso de las mujeres embarazadas, que es de suma importancia que se hagan la prueba, que se ofrezca por parte del personal de salud y que las mujeres acepten hacerse la prueba por el hecho de intervenir adecuadamente, oportunamente, para disminución del riesgo de transmisión a sus bebés, de tener un porcentaje de un 20 hasta un 50%, dependiendo de los casos, porque cada caso es diferente, de tener casi un 20 a un 50% de riesgo de poder adquirir el bebé de su madre el virus. Podemos disminuirlo hasta un 2% o menos de transmisión a los bebés. Entonces estamos hablando de que si sumamos esfuerzos, no va a haber transmisión perinatal, porque todas las mujeres, si se detectan oportunamente, podemos disminuir el riesgo de transmisión a menos del 2%. Dice que es bueno. Ahorita vamos a pasar a Paulina, porque seguramente habrá otro comentario por ahí, pero fíjese que en esto es que si el bebé dentro de la matriz, dentro de la bolsa de la vida, está protegido, y la placenta protege también contra la transmisión de este tipo de cosas.
si el momento más grave de la contaminación es en el momento del nacimiento, porque es en el momento en que pudiera estar en contacto con la sangre en un momento de dado. hecho es el que tiene mayor riesgo, es ese momento. Sí. Sin embargo, durante el embarazo o durante la lactancia, si es que las madres lactan a sus bebés, también hay riesgo. Y durante el embarazo, por la combinación de algunos otros padecimientos como corioamnionitis, la placenta previa, el desprendimiento prematuro de placenta, etcétera, cualquier otro problema que pueda ocasionar, que pueda haber paso del flujo directo a través de la placenta y que la placenta no esté funcionando adecuadamente, inclusive durante el parto, las mismas contracciones uterinas, si no ocasionan que haya microfiltrado de esos pequeños, de esos vasos sanguíneos, ocasionan también que aumente el riesgo. Por lo tanto, sí, definitivamente durante el parto es el mayor riesgo que tiene, es el evento que tiene mayor riesgo el bebé. Pero si se da un tratamiento adecuado, profiláctico, con medicamentos antirretrovirales a partir del 3er mes de embarazo, el bebé se reduce ese riesgo. Si además se programa una cesárea electiva para que el bebé nazca a través de cesárea, no por parto vaginal, también disminuimos el riesgo aún más. Y en un momento dado, como en un parto de ese tipo, ¿qué condiciones diferentes debe de haber en una sala de expulsión, en una sala quirúrgica? Las condiciones de atención son universales, por eso se les llama condiciones universales o precauciones universales o precauciones estándar. No podemos hacer diferencias. La atención tiene que ser de la misma manera. Mire qué interesante. Paulina, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, 2 preguntas, doctor. Primero, si hay personas que son portadoras del virus sin desarrollar nunca la enfermedad. No podemos aventurarnos a decir que hay personas que nunca lo van a desarrollar. Hasta ahorita tenemos personas que viven con VIH, que tienen más de 25 años viviendo con VIH y que no han desarrollado SIDA, pero no es porque sea la historia natural de la infección. La historia natural de la infección marca que son 7 a 10 años del periodo asintomático y que posteriormente viene una fase de linfadenopatía generalizada, posteriormente que dura de 2 a 4 años y posteriormente la fase de SIDA, que es de 1 a 2 años. Pero no significa que la persona no vaya a desarrollar nunca. Ahora con la llegada de los medicamentos antirretrovirales, con los inhibidores de proteasa, los inhibidores de fusión, de la integrasa, de transcriptasa reversa, análogos nucleósidos o análogos no nucleósidos, estamos hablando de que la persona puede vivir sin desarrollar SIDA. Ahorita ya podemos hablar de 40 a 50 años, pero no significa que después de esto no lo vaya a desarrollar. No podemos hablar de que no lo va a desarrollar nunca, y más sin medicamento. Una persona que vive con VIH tiene que atenderse en forma integral lo más pronto posible, para que se le esté dando seguimiento, sí. Cuando requiera iniciar terapia antirretroviral, que no es inmediatamente después del diagnóstico, sino que se tienen que cumplir con ciertos criterios laboratoriales y clínicos, como por ejemplo el conteo de CD4, que son los receptores con los que vamos a medir en qué estado está el sistema inmunológico, y a través de la carga viral, que es la cuantificación de virus por mililitro de sangre, que esto nos va a dar una idea general en qué estadio se encuentra el paciente, aunado a las manifestaciones clínicas que tenga. Entonces, esto nos va a dar la pauta para iniciar o no tratamiento antirretroviral. Fíjese que yo creo que el Estado de Jalisco en este momento también puede estar como liderando algunas cosas diagnósticas, porque el tener el laboratorio, el nuevo laboratorio de referencia, pues permite hacer los exámenes de cadena de polimerasa para la detección de las actividades del virus, y esto me parece que es fundamental, ¿verdad? De hecho, esto se está haciendo desde que inició el programa de acceso universal a medicamentos antirretrovirales para las personas que viven con VIH. Se les está dando un seguimiento, aunque no se estaba haciendo propiamente en el laboratorio estatal, se estaba haciendo a través de otros laboratorios de
laboratorios particulares que licitaban a través de Secretaría de Salud o del Consejo para el proceso de la sangre y hacer los exámenes de carga viral y de CD4 para poder llevar un control estricto de los pacientes, en qué estado están y cuándo requieren iniciar tratamiento antirretroviral, o bien cuándo hay que hacer cambios porque pudo haber fracaso terapéutico por diferentes factores también, pero a través de este monitoreo podemos saber si la persona requiere o no tratamiento y si hubo una respuesta adecuada a ese tratamiento, porque los tratamientos hay tratamientos estandarizados como primera línea, pero estos tratamientos se tienen que adecuar a cada persona, no es al estilo de vida, al estilo nutricional, a otros factores también ambientales, sociales, que si tiene apego o no la persona, si se le ha dado entrenamiento para que se apegue a este tratamiento, porque no es lo mismo hablar del tratamiento antirretroviral hace 10 años en donde tomaban entre 20 y 30 tabletas, nada más para el tratamiento antirretroviral, no se diga de las infecciones oportunistas que afectaban en ese momento a la persona por estar en una fase de SIDA, por tener una cuantificación menor de CD4, de menos de 200, y que se tenían que estar tomando también terapias profilácticas. Estábamos hablando de que tomaban 50, 60 tabletas al día, parecían palos de agua. Oiga, doctora, ahora ya los tratamientos se han acortado, afortunadamente. Es interesantísimo escucharla y seguramente vamos a tener que tenerla aquí en otra ocasión. Va a ser Paulina. Dos preguntas, por favor, muy corto, porque ya se nos acabó el tiempo. Pero además le tengo que preguntar algo más a la doctora antes de irnos. Me parece que son muy importantes. Preguntan cuáles son los síntomas más característicos de que se está desarrollando la enfermedad. Bueno, es importante que reconozcamos que el sistema inmunológico puede verse afectado por nuestro sistema emocional. Y no necesariamente están en una fase de SIDA. Yo puedo haber adquirido la infección hace un año, pero si yo tengo una pérdida que fue muy dolorosa para mí, mi sistema inmunológico baja y puede haber manifestaciones clínicas de que estoy en fase de SIDA, pero en realidad únicamente son descensos de mi sistema inmunológico y que prontamente me voy a recuperar. Lo que más frecuentemente podemos ver, porque como decíamos, el SIDA no es propiamente una enfermedad, sino es un conjunto de signos y de síntomas. Lo más frecuente que se puede ver cuando el sistema inmunológico se ve deteriorado son las infecciones respiratorias frecuentes o infecciones gastrointestinales también frecuentes que pueden durar más de un mes de evolución. Y por lo tanto, eso es lo más frecuente, pero realmente no estamos hablando de una fase de SIDA. Son muchos síntomas los que hacen este síndrome. Inclusive puedo yo no tener infecciones respiratorias ni diarreas, puedo tener hongos en mi boca, como una placa blanca, que son lo más frecuente son Candida albicans, que es un agente oportunista, es un hongo, y eso puede ser nada más un síntoma de que mis defensas bajaron y que puedo estar en fase de SIDA, pero no necesariamente. A veces empiezo a tener olvidos porque empiezo a tener algún problema de inflamación en la corteza cerebral por la presencia nada más del VIH ahí. Pero fíjese que si eso fuera, doctor, estamos llenos. Pero no necesariamente tiene que ser SIDA. Paulina. La última pregunta, si el test de ELISA, el test para detectar si uno es portador del VIH, ¿tiene algún costo en los servicios de salud públicos? En ninguno de nuestros sistemas de salud tiene costo la prueba de detección para VIH, ni de ELISA, ni la prueba rápida que se está utilizando actualmente como una forma de hacer llegar estas pruebas a los lugares más alejados que no requieren de un proceso laboratorial, no necesariamente tiene que ser personal altamente entrenado en esto, sino gente que tenga la capacitación en el área de consejería, que pueda hacer una prueba. Operativamente es muy simple la prueba rápida
y ninguno de estos tiene costo. Tanto la ELISA como la prueba rápida tienen casi la misma sensibilidad y con una prueba rápida en 10-15 minutos podemos tener un resultado y que eso puede ser un parteaguas en mi vida a futuro. Y en la de los demás. Y en la de la familia, en la pareja, si estoy embarazada, por ejemplo. Doctora, ya se nos fue el tiempo y con usted yo creo que ¿qué actividades va a haber, nada más como último comentario, qué actividades va a haber aquí en el estado? Bueno, tenemos una serie de actividades en el marco de la celebración del Día Mundial de Respuesta al SIDA y empezamos a partir del 30 de noviembre, que es el día de hoy, en los diferentes municipios tenemos actividades. El día 7 de diciembre tenemos de 10 a 11:30, tenemos la ceremonia oficial en el auditorio de los consejos estatales, en el domicilio Lago Tequesquitengo 2600, que ahí estamos para servirles, con una alada 800 para todo el país gratuita. Si requieren algo de información, es el 01800 36 48800. Y tenemos en esta ceremonia oficial pues personalidades de todas las instituciones. Si requieren hacer alguna petición, estamos también allí. El día 8 de diciembre tenemos el foro de 10 a 12 de la mañana llamado Mi Derecho al Placer en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, en el auditorio Roberto Mendiola Horta, que va a ser un panel que va a ser abierto a todo público. Ninguna de estas actividades tiene ningún costo. El día 13 de diciembre, de 10 a 18 horas, tenemos la jornada en plaza, en la explanada del Hospicio Cabañas, donde vamos a tener mesas de información, atención personalizada. Si requieren la aplicación de pruebas rápidas, se le canalizará al lugar adecuado, pero allí le podemos dar información. El día 13 también tenemos de 7 a 9 de la noche el evento Danza por la Vida, en donde se han sumado el esfuerzo y el trabajo de diferentes bailarines y de diferentes instancias de arte en la explanada del Hospicio, en donde se va a llevar a cabo este festival dancístico abierto también, gratuito, como una manifestación de que el arte también es vida. Doctora, pues creo que hay muchas cosas que hablar con usted, Paulina. Tendremos que despedirnos ya. Sí, el tiempo se nos vino encima. Ya nos vamos. Le damos las gracias a la doctora Claudia Canovi por habernos acompañado, por sus explicaciones también, doctora. Doctora Iriarte, hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Con un tema a definir. Y yo los voy a dejar con un video en el que se muestran las medidas de prevención y no discriminación a las personas con VIH-Sida. Que tengan una excelente semana. Disculpe, ¿y cómo no se transmite? Disculpe, ¿y cómo no se transmite? Básicamente, el VIH no se transmite compartiendo la vida cotidiana. No se transmite por los besos. No se transmite por los abrazos. No se transmite a través del aire. ¡Ocha! Uy, perdón. ¡Salud! Gracias. No se transmite demostrando afecto. Y recuerden, para no contraer el virus del SIDA, hay que cuidarse. Ahora me gustaría que me ayudaran a repasar las vías de transmisión. Sí, por aquí. Por cualquier tipo de relación sexual. Por eso siempre hay que usar condón.
compartiendo agujas y jeringas. Por eso deben ser sin uso y descartables. Por eso es importante controlarse el embarazo desde el principio. Para terminar la clase de hoy, vamos a reiterar algo sobre lo que ya hemos hablado.